Bienvenidos a Somos, yo soy Rosa Colmenares y los invito a este espacio con media hora de la información cultural más importante de nuestros pueblos de América Latina, del Caribe y del mundo. Vamos a iniciar con un repaso de algunas de las noticias que estaremos abordando este lunes para iniciar la Semana Cultural aquí en Somos. Somos, el programa cultural de Telesur, inicia con la información más destacada en los pueblos del mundo. En la Ciudad de México arrancó el Female Revolution Film Fest. Cada 1 de abril se conmemora el final de la Guerra Civil Española. En conmemoración de este acontecimiento, hablaremos del poeta Rafael Alberti Merello. Este 2019, una de las escuelas de arquitectura, diseño y arte más importantes del siglo XX cumple un centenario de su existencia, la Escuela de Bauhaus. Además, conversaremos con Oscar Póligo Mitolo, el coordinador del espacio de difusión de músicas latinoamericanas Sonamos Latinoamérica. Esto y mucho más hoy en Somos. Son algunos de los temas que estaremos abordando aquí en nuestro espacio cultural de Telesur, espacio que podemos construir juntos. Usted, háganos llegar todos los comentarios y sugerencias que nosotros tenemos en cuenta en la producción de nuestro programa. Envíalos a Somos Telesur en Twitter, en Instagram y a mi cuenta @RosaTelesur para tener allí una interacción. No se aparten, que ya regresamos con más. Ya regresamos con Somos, iniciando con nuestro recorrido cultural con el cine hecho por mujeres, ya que en la Ciudad de México arrancó el Female Revolution Film Festival. Del 28 de marzo al 4 de abril del 2019, la Ciudad de México recibirá la primera edición de este festival dedicado a la creación cinematográfica femenina con una selección de 40 películas dirigidas y o protagonizadas por mujeres. El encuentro de realizadoras busca combatir a través de historias libres de estereotipos la discriminación de género. Una de las motivaciones de este festival de cine hecho por mujeres es la promoción de la igualdad tangible y por ello las mujeres detrás de este festival quieren reducir la brecha de género tanto en lo relacionado con los personajes que ve el público en pantalla como con los equipos de producción de las películas. La programación de este encuentro cinematográfico tiene realizaciones de Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela, Estados Unidos, Francia, Irán, Kenia, Sudáfrica y por supuesto México. Y en la capital de la India, Nueva Delhi, llegará lo mejor del cine cubano en un festival que honra los 60 años del triunfo de la revolución en ese país. La película Viva Cuba, un largometraje de ficción cubano dirigido por Juan Carlos Cremata en el 2005 y que cuenta con la participación de la compañía teatral La Colmenita y el grupo de creación artística El Ingenio, abrirá un festival de cine cubano en la India, jornada cinematográfica que conmemora el 60 aniversario del triunfo de la revolución. Y también es dedicada a los 60 años del Instituto Cubano del Arte y la Industria Cinematográfica, el ICAI. Así que desde el 8 hasta el 26 de abril se podrá disfrutar de lo mejor del cine de Cuba en Nueva Delhi. Y expertos afirman que la Gioconda desnuda podría ser un dibujo de Leonardo da Vinci. El dibujo en carboncillo preparatorio para una pintura de una mujer semidesnuda guarda un sorprendente parecido con la famosa Mona Lisa. Vamos a ver todos los detalles. En Francia, en el Museo Condé de Chantilly está envuelta en una controversia un dibujo de la Gioconda desnuda, conservado al norte de París. Fue realizado en el taller de Leonardo da Vinci con su muy probable participación. La atribución de este dibujo está en disputa. Se ha comprado como Leonardo da Vinci. Pero han sido los análisis que hemos realizado recientemente los que nos han permitido avanzar en el conocimiento y volver a atribuir este dibujo en el estudio de Leonardo da Vinci, como una incertidumbre sobre la participación del maestro, pero como una probabilidad. Según la afirmación de varios análisis científicos, hay una gran probabilidad de que Leonardo da Vinci realizara la mayor parte del dibujo. La Gioconda desnuda es un dibujo al carboncillo que representa a una mujer con los pechos desnudos, una tímida sonrisa sentada en la misma posición que la célebre Gioconda del Museo del Louvre. Los exámenes con microscopio revelaron que fue dibujado por un zurdo y da Vinci dibujaba con la mano izquierda. Es una obra de gran calidad y obra de un gran artista. Un artista que por el estilo del desnudo, Mona Lisa ha terminado. Nos recuerda a Leonardo.
Es también por un artista que es, si hay uno de ellos, puede haber varios, que es zurdo, porque hay análisis en los que han demostrado que había marcas de un zurdo en la cara, y en el cuerpo está desnuda la Mona Lisa. El Museo Condé organizará el próximo 1 de junio una exposición con motivo del 500 aniversario del fallecimiento de Da Vinci. Se tiene previsto reunir a todas las Giocondas desnudas conocidas, sobre todo las que se conservan en el Hermitage de San Petersburgo y en el Museo Da Vinci de Toscana, Italia. Cambiamos de tema. Este 1 de abril se conmemoran 80 años del final de la Guerra Civil Española de 1936 a 1939. Un acontecimiento que trajo como consecuencia la alianza de intelectuales antifascistas para la defensa de la cultura. Y uno de sus precursores fue el poeta Rafael Alberti Merelo. Vamos a conocer. Rafael Alberti Merelo, un escritor español especialmente reconocido como poeta, considerado uno de los mayores literatos de la llamada Edad de Plata de la literatura española, nombrado hijo predilecto de Andalucía y doctor honoris causa por la Universidad de Cádiz, miembro activo del Partido Comunista de España y de la Generación del 27, además exiliado tras la Guerra Civil de 1936. Merecedor de galardones como el Premio Nacional de Poesía por su libro Marinero en Tierra, el Premio Cervantes en 1983, el Premio Lenin de la Paz en 1965, el Premio Roma de Literatura en 1991, además el Premio Nacional de Teatro en 1980, convirtiéndose en una figura preeminente de la lírica española. Durante el período en que estalla la Guerra Civil Española, Alberti fue miembro de la denominada Alianza de Intelectuales Antifascistas para la Defensa de la Cultura, junto con otros artistas como María Zambrano, Ramón Gómez de Sierna, Miguel Hernández, Rosa Chacel, Luis Buñuel y Manuel Altolaguirre, entre otros. En su poesía se distinguen 5 momentos importantes: el popularismo destacado por Marinero en Tierra, en la que expresa su nostalgia por no poder disfrutar del mar de su tierra natal ni de la compañía de su padre. En el gongorismo, una nueva tradición sucederá a la cancioneril, que es la de Góngora. Su resultado es cal y canto, y esta corriente está en la profunda transfiguración estética a la que se someten los temas. En su poemario Sobre los Ángeles, se abre la tercera etapa, que es el surrealismo, que nace como consecuencia de una grave crisis personal y de la crisis estética en general a todo el arte del Occidente. Su posición cercana a los hechos sociales y políticos están inmersos en la poesía política, mientras que la poesía de nostalgia está integrada por 3 libros importantes, que son El hombre deshabitado en 1930, Fermín Galán en 1931 y De un momento a otro en 1938-1939. La desaparición física de Rafael Alberti el 28 de octubre de 1999, a los 96 años, a causa de una insuficiencia cardiorrespiratoria, dejó sin voz a muchos de sus seguidores, incluidos a los miembros de la Generación del 27. Su espíritu militante y comprometido, que se cristalizó en la Guerra Civil, despierta cada día en el corazón de los poetas, de los escritores, de los españoles y del mundo entero. Espero que hayan disfrutado de esta hermosa biografía. Nosotros nos vamos a una pausa. No se aparten, que enseguida regresamos con más información cultural aquí en Somos. Regresamos con más de Somos. Este 2019, una de las escuelas de arquitectura, diseño y arte más importantes del siglo XX cumple un centenario de existencia. Estamos hablando de la escuela de Bauhaus. Vamos a ver parte de su historia. Fundada en 1919 por el alemán Walter Gropius, la Bauhaus sentó las bases normativas de lo que hoy conocemos como diseño industrial y gráfico.
Las propuestas y forma de enseñanza artística de la Bauhaus reflejaron el pensamiento socialista de su fundador y buscaron transformar la sociedad burguesa de la época. El minimalismo, así como el diseño funcional y moderno, son algunos de los aspectos más icónicos y destacados en la historia de la Bauhaus, pues la filosofía de ser asequible, sencilla y utilitaria fue un pensamiento central del movimiento. Sus principios estéticos profesan que la forma sigue a la función. Ambos aspectos tienen la misma importancia. Para la Bauhaus también queda fuera el embellecimiento innecesario. El arte debe tener un propósito. Para esta corriente, la artesanía y el arte se fusionan usando las nuevas tecnologías. Y una de sus tesis afirma, menos es más. El minimalismo no es solo una elección de estilo, sino una visión holística de todo el proceso. Un buen diseño debe ser simple. La geometría simple y sus formas limpias y abstractas está presente en cualquier diseño que lleve el sello Bauhaus. Por ello, los colores se simplifican. Es común el uso de los colores primarios, además del blanco y el negro. La vida de la Bauhaus entre 1919 y 1933 estuvo irrenunciablemente vinculada a la situación política y económica de la Alemania de principios del siglo XX. A partir de 1933, gran parte de los integrantes de la Bauhaus marcharon hacia los Estados Unidos, en donde se desarrolló una especie de continuación hasta la Guerra Fría. La Bauhaus nació entonces en 1919 con una idea de transformación espiritual del pueblo alemán a partir de las artes. En el manifiesto escrito por Gropius se puede leer, dice así: arquitectos, escultores, pintores, todos debemos volver a la artesanía, pues no existe un arte como profesión. No existe ninguna diferencia esencial entre el artista y el artesano. El artista es un perfeccionamiento del artesano. Así se presentó la escuela Bauhaus en su primer periodo con Walter Gropius. Para cerrar este manifiesto, dice: deseemos, proyectemos, creemos todos juntos la nueva estructura del futuro, en que todo constituirá un solo conjunto, arquitectura plástica, pintura, y que un día se elevará hacia el cielo de las manos de millones de artífices como símbolo cristalino de una nueva fe. La influencia de la Bauhaus en el mundo del arte y la arquitectura y el diseño es fundamental para aprender la historia de la estética del siglo XX. Su revisión también nos lleva a mirar el papel de las mujeres que estudiaron en esta escuela, y la televisión alemana pública se une a esta mirada. Veamos, para conmemorar el centenario de la fundación de la Bauhaus, la televisión pública alemana estrenó hace pocas semanas una película que se centra en el rol de la mujer que estudiaron en esta escuela, una institución recordada para buscar soluciones a lo social a través de lo creativo. Este film también se llama Bauhaus y es protagonizado por Alicia von Rydberg, que se pone en la piel de una joven estudiante que, contra la voluntad de sus padres, decide ingresar a la Bauhaus. Pese a ser un personaje inventado, esta inspiración en la figura de la diseñadora Alma Siedhoff, una de las muchas artistas que pasaron por esta escuela alemana. En las redes sociales circulan expresiones de agradecimiento para la escuela de la Bauhaus. Vamos a leer algunos de esos comentarios. El primero de los comentarios es de Longo del Sur. Dice: la Bauhaus aspira a aglutinar en una unidad al conjunto de la creación artística, a reunificar todas las disciplinas artísticas y artesanales en una nueva arquitectura como partes inseparables de la misma. Hoy cumple 100 años. Gracias por tanta dignidad. Vamos a leer otro comentario. No tenemos por ahora solo este. Usted puede también escribirnos a nuestras cuentas en las redes sociales. Somos Telesur en Twitter, en Instagram. Nosotros nos vamos a una breve pausa. No se aparten, ya volvemos con más de Somos. Ya regresamos con más de Somos. En este segmento nos acompaña Óscar Póligo, mitólogo, coordinador de la red Sonamos Latinoamérica. Allí semanalmente en Telesur estaremos con un corto documental sobre músicos y compositores latinoamericanos. Próximamente lo tendremos todos los lunes en una entrega especial. Vamos a saludarlo. Te damos la bienvenida a los estudios de Somos. ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy contento de saludarlos. Es un placer desde Argentina, enviarles un saludo desde aquí.
Sí, quisiera que nos cuentes sobre este proyecto enmarcado sobre todo en el rescate de la identidad cultural a través de la música. Bueno, Sonamos Latinoamérica es una red construida por músicos, por docentes, por investigadores, por luteros, que nació hace 13 años en Argentina y que, bueno, hoy por hoy conforma una red en 14 países de Latinoamérica y Europa. Y en Latinoamérica específicamente, desde Ciudad Juárez hasta la Patagonia Argentina, con centenares de cultores, de personas comprometidas, ¿no?, con la identidad cultural y con una forma de entender a la música popular y lo que ello implica, estamos construyendo este espacio que nos gratifica y que nos hace, bueno, partícipes, ¿no?, de un objetivo común, que es precisamente el de contribuir un poco al sostenimiento y a la consolidación de la herencia cultural, de la identidad cultural. Cuéntanos, Óscar, un poco sobre ese proceso de investigación previo para la elaboración de estos cortos musicales, esa investigación, ¿no?, por todo el continente, recorriendo ritmos, melodías, sabores. Bueno, uno de las aristas del Sonamos Latinoamérica, que tiene varias, es la de generación de contenido audiovisual. Por eso los primeros cortos que vamos a compartir fueron realizados con la ayuda de una cooperativa audiovisual de la provincia de Santa Fe, en Argentina, y plasma un trayecto que nos vincula a músicos de distintos países, ¿no?, trabajando y, bueno, aportando nuestra mirada hacia conceptos a veces un poco complejos, ¿no?, como son el de la cultura popular, el del folclore, el de la tradición, ¿no?, y todo lo que atraviesan esos hechos culturales tan impregnados por lo político, por lo histórico, por lo social. En principio quisimos plasmar, ¿no?, la mirada de músicos latinoamericanos acerca de estos fenómenos culturales que tienen tanto que ver con lo latinoamericano y con nuestra identidad histórica y cultural, ¿no? Óscar, ¿crees que a través de la música se puede lograr una mayor integración entre nuestros pueblos de Latinoamérica? Yo creo que de hecho la música latinoamericana nos atraviesa. Nosotros hablamos un mismo idioma con distintos acentos desde lo musical, ¿no? Y desde los sones mexicanos, pasando por los joropos, por los bambucos, los pasillos, la zamacueca o los ritmos argentinos, estamos atravesados por la misma historia. Muchas veces la historia oficial ha renegado, ¿no?, y ha exacerbado algunos chauvinismos o algunos regionalismos, pero de hecho y en la práctica y apoyado por innumerables fuentes históricas, ¿no?, pertenecemos a la misma cultura, y eso nos hace únicos y nos hace diferentes también en la diversidad que es tan rica en Latinoamérica desde lo cultural. Óscar, tú que llevas la coordinación de esta red Sonamos Latinoamérica, ¿cómo suena hoy por hoy Latinoamérica toda? ¿Qué se escucha? ¿Qué suena? ¿Qué dice? Bueno, lamentablemente nosotros estamos un poco atenidos a las lógicas del mercado en cuanto a la difusión masiva de músicas, ¿no? Precisamente el Sonamos Latinoamérica tiene como objetivo acercar a los públicos y formar públicos en esto de la gran diversidad cultural latinoamericana. Es insoslayable, ¿no?, la cantidad, inconmensurable también la cantidad de ritmos, de géneros, de cultores que hay en Latinoamérica, y lamentablemente a veces vemos que, salvo algunos clichés o algunos nombres ligados al mercado, el latinoamericano promedio no conoce lo que está sonando en Venezuela, no conoce lo que suena en Colombia, no conoce lo que suena en Brasil. Los sistemas educativos también están un poco ajenos a eso, y el desafío y nuestro aporte, nuestro grano de arena es precisamente en esa arista, ¿no? Tratar de vincular a los cultores de Venezuela con el público argentino y hacer lo mismo con el público de Colombia, porque es una forma de evaporar esos límites políticos que no condicen con lo cultural muchas veces, ¿no? Entonces ese es el desafío. Y creemos que el festival y la arista y el trabajo de Sonamos Latinoamérica aportan ese grano de arena a esa construcción y a ese imaginario de lo latinoamericano.
En Telesur empezamos a estrenar esta serie de documentales cortos a partir del próximo lunes. ¿Qué nos vamos a encontrar en el primer episodio de Sonamos Latinoamérica? ¿Qué puede esperar nuestro público? Bueno, en esos cortometrajes vamos a escuchar y a ver un poco y a sondear la mirada de distintos cultores. Van a aparecer músicos de México, de Colombia, de Venezuela, de Argentina, de Perú, de Chile, con su mirada acerca del imaginario construido acerca de lo popular, de lo folclórico, de las dinámicas de las músicas latinoamericanas, y queríamos rescatar eso, ¿no es cierto?, esas distintas ópticas que hay y distintas prismas que hay para analizar el complejo cultural latinoamericano. Y creemos que es un documento muy valioso porque van a encontrar ahí cultores de mucha trayectoria, gestores culturales también, que, bueno, condensados en esos pequeños micros, van a dar una idea cabal de lo que el músico latinoamericano hoy por hoy está reflejando, no solamente su práctica musical, sino también en esa mirada hacia los fenómenos culturales y políticos y de gestión cultural que se dan en toda Latinoamérica. Muchas gracias, Óscar, por estar con nosotros en nuestro espacio cultural de Telesur en Somos. Bueno, gracias a ustedes por el espacio y bueno, invitando siempre a los cultores, a los músicos y a todo el público para que se acerque a la página web de Sonamos Latinoamérica en www.sonamoslatinoamerica.com y bueno, como siempre tratando de acompañar y de sostener esta gran arquitectura de las músicas, cultura popular en Latinoamérica. Muchas gracias, hasta pronto. Nosotros despedimos al señor Óscar y le extendemos también a todo nuestro público esta invitación. A partir del próximo lunes 8 de abril tendremos en nuestro espacio esta serie de cortometrajes musicales, Tierra de Música Latinoamérica, parte de este proyecto que dirige Óscar Poli Gomitolo, coordinando la red Somos Latinoamérica. Bueno, ya tienen allí la invitación, nosotros nos despedimos, es hora de hacerlo, recordándole también nuestras cuentas en las redes sociales. Somos Telesur en Twitter, en Instagram y a mi cuenta @RosaTelesur. Hasta pronto.